Hello, my name is Diomar Rangel. I'm from Valledupar and I enrolled in Environmental Engineering first semester. A continuación me dispongo a desarrollar el análisis de las respuestas generadas por la IA concernientes a la tarea de biología. Eh, el organismo que escogí fue el Bacillus sp. Es un tipo de célula bacteriana, por lo tanto no hay fotosíntesis. Así que la primera pregunta va a ser: ¿cómo funciona la osmorregulación en las células del Bacillus? Aquí podemos ver que la IA nos da una respuesta bastante general y nos muestra pues algunos mecanismos de osmorregulación en el Bacillus sp. Uno de los mecanismos que nos da es el sistema de transporte de iones. Pero ¿en qué consiste este sistema de transporte de iones o cómo funciona? Pues bien, las bacterias utilizan transportadores específicos como bombas iónicas, pueden ser las bombas de sodio y potasio. Esto para equilibrar la concentración de iones. Se presenta, por ejemplo, en un ambiente hipertónico, o sea, con alto contenido de sales, pues expulsan iones de sodio para reducir la entrada de agua hacia el exterior y evitar la deshidratación de la célula. En un ambiente hipotónico, o sea, con baja concentración de sales, expulsan rápidamente agua y iones acumulados para evitar la lisis celular debido a un exceso de turgencia. Pues estos organismos ocurren cuando hay, estos procesos ocurren cuando hay cambios de la salinidad del entorno. Aquí vemos cómo ellos se autorregulan para evitar la deshidratación o pues lo contrario cuando sea un ambiente con baja concentración de sales. También nos da, por ejemplo, la acumulación de solutos compatibles como otro mecanismo. ¿En qué consiste esta acumulación de solutos compatibles? Pues básicamente lo que hace es que las bacterias sintetizan o importan osmolitos como glicina, betaína para equilibrar la presión osmótica. Estos solutos no afectan el metabolismo ni dañan las estructuras internas, mantienen el agua dentro de la célula y estabilizan proteínas y membranas en ambientes hipertónicos. También nos da por aquí el mantenimiento de la integridad de la membrana celular. Este es uno de los más constantes, pues, y se presenta básicamente cuando la pared celular, compuesta principalmente de peptidoglicano, actúa como un soporte estructural, evitando la lisis celular en entornos con alta presión osmótica. En algunos casos, la membrana puede modificarse al aumentar la proporción de ciertos lípidos para reducir la pérdida o ganancia de agua. Estos casos se presentan constantemente y pueden intensificarse en ambientes extremos para asegurar la supervivencia de la célula. Otro mecanismo que nos da es la síntesis de proteínas osmoprotectoras. ¿Cómo funciona esta síntesis? En respuesta al estrés osmótico, esta bacteria produce proteínas especializadas que estabilizan otras moléculas y estructuras celulares. Estas proteínas ayudan a prevenir el desnaturalizamiento de enzimas y la ruptura de la membrana bajo condiciones adversas. Como podemos darnos cuenta, el Bacillus sp es una célula que se adapta bastante bien a los cambios osmóticos de su entorno y esto pues es uno de los factores que le ha permitido existir en la mayoría de los ambientes terrestres y acuáticos. Así pues pasamos a la siguiente pregunta, que es ¿cómo funciona la respiración de las células del Bacillus sp? Pues aquí la inteligencia artificial nos da una respuesta bastante general y nos dice que pueden respirar de 3 formas que básicamente le permiten adaptarse a casi cualquier entorno del planeta. El primero y más común es la respiración aerobia, o sea, cuando hay presencia de oxígeno. Lo que hace es utilizar el oxígeno como receptor final de electrones, lo que hace que este proceso sea muy eficiente para ganar energía. Es un proceso por el cual pues primero hace la glucosis, donde la glucosa se descompone en el citoplasma produciendo 2 moléculas de piruvato y una pequeña cantidad de ATP, o sea de energía. Luego el ciclo del ácido cítrico, y por último la cadena de transporte de electrones.
Y así pues, este proceso ocurre en ambientes ricos en oxígeno, como suelos bien aireados o medios líquidos oxigenados. Luego nos presenta aquí la respiración anaerobia, o sea, sin oxígeno. ¿En qué consiste? Cuando obviamente no hay o escasea oxígeno en el ambiente. En estos casos, las bacterias emplean otros compuestos como nitrato, sulfato o fumarato como receptores finales de electrones para generar energía. Sigue así la glucosa como primer paso para generar el piruvato y una pequeña cantidad de ATP. Por ejemplo, en la reducción de nitratos, estos compuestos se convierten en nitritos durante la respiración, permitiendo la producción de ATP. Este proceso es un poco menos eficiente que la respiración aerobia, pero igual le permite a la bacteria sobrevivir. Y por último, también tenemos la fermentación, que se da pues, principalmente en condiciones de anoxia extrema. ¿Cuándo ocurre este proceso? En situaciones donde ni el oxígeno ni otros aceptores de electrones están disponibles. Las bacterias recurren a la fermentación para obtener energía. El piruvato generado en la glucosis se transforma en productos como ácido láctico, etanol o acetato, dependiendo de la especie. Produce una pequeña cantidad de ATP y no requiere cadena de transporte de electrones. Aunque menos eficiente, asegura la supervivencia en entornos extremos. Y pues, como decíamos, este caso se presenta cuando el ambiente es demasiado extremo, completamente anaeróbico y con recursos limitados como suelos compactados o condiciones de anoxia extrema. Y pues como podemos darnos cuenta, podemos concluir que estas bacterias se adaptan a casi cualquier tipo de entorno con diferentes procesos que aseguran su supervivencia. Muchas gracias.